Buenas tardes, grupo de Antiguo Testamento 1. Antes que nada, una disculpa porque estas 2 semanas tuve algunos pequeños problemas personales que me impidieron grabar los videos, pero ya estoy nuevamente aquí. También quiero aprovechar para hacer una aclaración. Quienes estén siguiendo los videos y que no sean de mi grupo, les comento que por algún equívoco a la hora de subir los videos, me salté el número 7, o sea que no vayan a estar preocupados porque sientan que por alguna razón no se van a perder una clase. No, el video 7 no existe, sino que del 6, por error, el que sigue puse el número 8 y me salté el número 7. Bueno, vamos a iniciar como es costumbre nuestra clase con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Que las ánimas del Santo Purgatorio por tu infinita misericordia descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues en la clase pasada, al concluir lo que era el equipo 1, terminamos de ver todo lo que era el libro de Levítico. En el equipo 2, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver todo, o vamos a ver completo, lo que es el libro de Números. O sea que si hoy vemos Números, ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico, ya vimos 3 del Pentateuco. Hoy vemos Números y espero yo que en la próxima clase estemos concluyendo, o más bien estaremos iniciando y concluyendo lo que es Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el más extenso, entonces probablemente ese lo tengamos que ver en 2 clases. Entonces hoy proseguimos con lo que es Números. Les voy a dar pues ahora sí que una idea general de qué nos va a tratar el libro de Números con esta breve introducción, y ya luego nos vamos a la actividad acá, porque realmente con eso es con lo que conocemos nosotros el libro de Números. Bueno, nos dice, este libro es continuación del Éxodo, es de tradición yavista, eloísta y sacerdotal. Recuerdan que ya vimos que estas 3 fuentes son las que están componiendo básicamente lo que es los libros que estamos mirando, que ya vimos, Génesis, Éxodo, Levítico, y ahorita vamos a ver Números. La 4ª fuente, que es deuteronómica, la fuente deuteronómica, que es con la letra D, esa exclusivamente la vamos a hallar en el Deuteronomio. Bueno, entonces nos abocamos a esto, dice. Es de tradición yavista, eloísta y sacerdotal. Habla de las genealogías y recuento de los integrantes de las tribus que entran en la tierra prometida. ¿Se acuerdan que el Éxodo prácticamente termina cuando llega Moisés antes de entrar a la tierra prometida? Le hace la entrega del mando, por así decirlo, a Josué, y entonces pues él se retira, y entonces él ya no entra a la tierra prometida, va a entrar Josué con con las personas. El libro de Números nos va a hablar de las genealogías, más que nada como para para darnos a conocer quiénes eran los que estaban entrando, si eran a qué tribu pertenecían, o sea, que la generación que estuvo en el desierto, que murió en el desierto por el pecado cometido cerca del monte Sinaí, entonces, ¿quiénes son los que entran? O sea, ya entran las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces aquí nos habla de esas genealogías. Tratan de asegurarse que los que entran a la tierra prometida sean parte del pueblo de Dios. Narra leyes y costumbres extrañas a nosotros, pero sagradas para ellos. Para este pueblo, lo que obstaculiza el avance a la tierra prometida es el mal.
Dice, los personajes de este relato son, o sea, en el libro de Números siempre los personajes principales, vamos a decirlo así, Dios, Moisés y el pueblo. Dios, que a los ojos del pueblo puede parecer duro, colérico, castigador y exigente. Por ello les cuesta trabajo descubrir al Dios con nosotros, al Dios bondadoso, misericordioso. No, para ellos es un Dios enérgico. Dice el Dios, pero es el Dios trascendente, es el que les cuesta trabajo descubrir. Moisés es un hombre intransigente, o sea, vamos a pensarlo así. Moisés no era un hombre de carácter dulce y tierno, ¿verdad? Porque para controlar a un grupo de personas que apenas se están educando en el conocimiento del Dios verdadero, que se tienen que quitar una serie de costumbres paganas, malas, puede decirse. Entonces, pues tenía que ser un hombre también de mucho carácter para poder dominar a este pueblo. Dice, Moisés, hombre intransigente, abrumado porque tenía que llevar a un pueblo rebelde, por el que se enfrenta hasta inclusive a sus familiares. Dice, discute con Dios porque ha puesto en sus hombros una carga muy, muy pesada. Moisés está cansado y a veces llega a dudar. Muchas veces hemos comentado en lecturas anteriores de los otros libros, es por qué él ya no entró a la tierra prometida. Y entonces decimos que porque él en determinado momento desconfió de Dios. Bueno, nos presentan más que nada la duda cuando golpea la piedra para sacar el agua, pero más que nada es que al trayecto de toda la salida del pueblo de Egipto y hasta la llegada a la tierra prometida, o sea, la ve de lejos, pero durante todo ese tiempo él tiene muchos periodos en que se siente cansado, se siente así como de estoy haciendo lo correcto, estoy entendiendo realmente lo que Dios me quiere decir, se rebela contra el pueblo, o sea, contra el pueblo y contra Dios, contra el pueblo porque no obedece, contra Dios porque de alguna manera dice, ¿por qué me elegiste a mí? O sea, yo soy una persona que no tengo las capacidades para, ¿no? Entonces, esas continuas rebeldías a veces lo hacen sentirse como decimos nosotros, como perdido en el espacio, ¿verdad? Así como de, ¿qué hago aquí? Entonces, muchas de esas dudas o vicisitudes que tiene al paso de esos años es lo que se dice que por esa razón probablemente él ya no entra a la tierra prometida. Pero bueno, eso es lo que se dice realmente, pues nosotros todavía aún ahorita no tenemos una conciencia clara de por qué, ¿verdad? Luego dice, el pueblo. El otro personaje participante en el libro de Números es el pueblo. Dice, ese pueblo que según relatos sacerdotales es muy ordenado, porque los sacerdotes desde su visión sacerdotal dentro del templo, pues siempre en sus escritos y todo, manifiestan un pueblo que obedece a la ley, que se ajusta a la ley de Dios, pero no era así. Entonces aquí nos dice, es en realidad un pueblo que tiene grupos de gente codiciosa, intrigante, apocada, que a veces actúan muy valentones y otras se echan para atrás, o sea, a la mera, como decimos, a la mera hora de los cocolazos, se retiran, ¿verdad? A veces ascéticos, a veces así cuando les venían las llamadas de atención, los castigos por sus propias acciones, entonces se arrepentían, se ajustaban a Yahvé y entonces eran muy piadosos. Y al rato volvían a caer en el error y se alejaban, agredían. Entonces aquí nos dice que a veces actúan muy valentones y otros se echan atrás. A veces ascéticos, eso quiere decir ascético, o sea, o sea, que muy cumplidor, o sea, estricto. Dice, y de repente ebrios que se lanzan al botín. O sea, ascético es que no tiene vicios, que no se deja caer en los vicios y de repente caían los vicios de una manera terrible, ¿no? Se volvían ladrones, se volvían viciosos y dice, y se entregan a comilonas para luego reclamar su camino de retomar
su camino de obediencia y escucha de Yahvé Dios. Entonces, imagínense cómo tenía que ser el carácter de Moisés para dominar a un gran grupo de gente con estas características, ¿verdad? A veces sí, a veces no, a veces cumplían, a veces se arrepentían y a veces rechazaban a Yahvé, lo desobedecían, porque desobedecerlo es un rechazo a Dios, ¿verdad? Dice, en resumen, Números procura presentar al pueblo como una comunidad consagrada al Señor y conducida por Él mismo, una comunidad que ha descubierto que Dios es santo y no vinculado a ningún templo, pero que frecuentemente manifiesta su voluntad por medio de los sacerdotes y levitas. Dios va modelando a su pueblo para hacer de él un pueblo santo. Les quiero comentar el párrafo final de la Biblia de Jerusalén. A ver, permítanme. Ay, no traje mi Biblia comentada. Bueno, ahorita se los leo ahorita al final. Entonces aquí nos dice, esa es la introducción de lo que va a tratar el libro de Números y ahora vamos a empezar a contestar la actividad del equipo 2, que es al que le tocaba ver el libro de Números. Entonces acá nos dice, pregunta 1. Dice, nos da unos textos que dice número 1 del 1 al 2, Números 2 del 1 al 2, Números 3 del 5 al 9. Entonces dice, ¿de qué tratan estos textos? Bueno, en Números del 1 al 2 nos va a hablar sobre el censo. Del número 2 y del 1 al 2 sobre la distribución de las tiendas. Y del número 3, o sea, capítulo 3, versículos 5 al 9, sobre la donación de los levitas a Aarón y servicio a la tienda del encuentro. Bueno, pues entonces ya vimos acá cómo nos está empezando a ver, y es que aquí nos dice en el 1, del 1 al 2, o sea, vean lo que nos dicen. Dice, Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día 1 del mes 2, el año 2 de la salida de Egipto, y le dijo, haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Entonces, de aquí que por eso, casi la primera parte nos va a hablar mucho de la genealogía, de dónde eran los orígenes, porque de alguna manera ellos lo están tomando como un mandato que les dio Dios a través de Moisés, de que tenían que contar a toda la gente. Por eso nos habla del censo. Luego nos dice Números del capítulo 2, versículos 1 y 2. Nos habla, vean, es muy chiquito, por eso esto sí se los leo. Dice, Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas patriarcales alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Entonces ya vieron cómo les está diciendo cómo tienen que poner las tiendas de campaña alrededor de la tienda del encuentro con su bandera del clan, o sea, nosotros somos de la tribu de Leví, de la tribu de Ismael, de la tribu, así todo, ¿verdad? Entonces, como que es muy detallado el libro de Números. Luego dice, ¿qué género? La pregunta 2 dice, ¿qué género literario y tradición encuentras? Hay el género mandato y la tradición sacerdotal. Dice, ¿por qué? Pues porque ya vimos al principio en la introducción, les dije que este libro está escrito por sacerdotes, por así decirlo. Bueno, es lo que más predomina. Entonces, la tradición más predominante, porque también están las otras, la eloísta y la yavista, pero la que más predomina es la tradición sacerdotal. Por eso es que es como más detallada y un poco seca el relato. Ya habíamos visto que en las características de la fuente sacerdotal nos dice que no son muy buenos narradores, ¿verdad? Que son muy repetitivos, muy secos, pero que todo lo centran en lo que es el templo de Jerusalén.
Bueno, pues entonces aquí vamos mirando cómo todo lo que nos están manifestando, así como las tiendas que tienen que estar alrededor de la tienda del encuentro, o sea, en todo tratan ellos de centrarlo desde el punto de vista cultural, ¿sí? Bueno, entonces nos dice acá, ahora nos da 3 citas más, números del 5 al 8, números del 15 al 19 y números del 26 al 30, pero de esas tres citas de capítulos, solamente quiere los títulos. A lo mejor ustedes nada más se van a los títulos de la estructura de la Biblia de Jerusalén. Yo siento que yo estoy poniéndole los títulos, todos los que están en negrita. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener una visión más clara de lo que tratan esos capítulos, porque nada más con escuchar el título de las perícopas, porque están en negrita, nos queda más claro lo que estamos leyendo. Dice, lee solo los encabezados. Bueno, del capítulo 5 al 8, vean lo que nos dice. En el 5 nos dice, expulsión de los impuros y la restitución. O sea que ya están empezando a entrar a la concepción un poco más espiritual de lo que es la impureza, aunque todavía no la tenían muy clara y por eso se van a muchas cuestiones materiales de cómo alcanzar la pureza. Y la restitución, cómo restituir cuando ellos cometían actos impuros, cómo restituir a Dios, o sea, cómo pedir perdón, por así decirlo, qué le ofrecían a Dios a cambio de ser perdonados. Dice, la oblación de los celos y el naziriato en el capítulo 6. Perdón, la restitución y la oblación de los celos están en el capítulo 5. Dice, ¿qué quiere decir? Que tenían un ritual de cómo ofrecer los sacrificios cuando era por cuestión de celos, de desconfianza de la pareja, ¿sí? Entonces, ¿cómo podían hacer eso? En el capítulo 6 nos va a hablar del naziriato y la fórmula de bendición, o sea, nos va a hablar de las personas que se consagraban al servicio de Yahvé y que se dejaban crecer el cabello, que cómo tenían que ir al templo cuando se acababa el tiempo, porque podían hacerlo por tiempo indefinido o por un tiempo determinado, el estar consagrados al Señor. Entonces, cuando concluía ese tiempo en el que ellos se hubiesen consagrado, se iban a cortar el pelo al templo. Inclusive dentro del templo de Jerusalén había una parte, o sea, ya estamos hablando muchísimos años después. Aquí estamos mirando los inicios, ¿sí? Pero por esta razón es por lo que se dice que estos libros fueron escritos después de que regresan de la esclavitud que tuvieron en Babilonia. Entonces, por esa razón, porque ya hablan del nazireato, que es la consagración, y en el templo de Jerusalén, inclusive tenían un área donde podían ir todos los nazoreos a cortarse el cabello porque era todo un ritual también. Dice la fórmula de bendición, cómo eran bendecidos antes de iniciar su periodo del nazoreo y luego cuando lo concluían, ¿sí? En el capítulo 7, ofrenda de las carretas, ofrenda de la dedicación. O sea, más ofrendas. Capítulo 8, las lámparas del candelabro. Los levitas son ofrecidos a Yahvé y el tiempo de servicio. O sea, aquí es tan detallado el asunto que inclusive nos va a hablar de cómo tenían que estar distribuidas, cómo tenían que ser los candelabros que estuviesen en la tienda del encuentro, cómo los levitas tenían que vestirse, cómo tenían que hacer, cómo consagrarse como sacerdotes al templo de Yahvé, dice, y cómo se ofrecían, pero desde sus inicios, cómo se fueron ofrecidos los levitas. ¿Se acuerdan de la tribu de Leví? Que cuando entran a la tierra prometida, ellos no reciben una porción de la tierra, sino que ellos les dicen que ellos es la tribu que queda consagrada al servicio de Dios, al culto de Yahvé, y que entonces ellos deben de ser alimentados por todas las demás tribus, ¿sí? Entonces, de ahí viene
un dicho muy común que tenemos, ¿verdad? Que dice que quien al altar sirve, que del altar coma, porque por eso nosotros es parte de nuestra responsabilidad como feligresía, como iglesia militante, el ver por la manutención, por la seguridad, por la vida, el cuidado de nuestros sacerdotes, porque esto ya viene desde aquí, ¿sí? Entonces dice el tiempo de servicio, porque inclusive cómo se iban a programar, porque dice que la tienda del encuentro nunca debe de estar sola, siempre tiene que estar allí, la llama de los candelabros tiene que estar siempre encendida, ¿no? Nunca se debe de apagar, entonces parte del servicio que tienen que hacer quienes están al servicio de Yahvé, que en este caso eran los levitas. Bueno, en el capítulo del 15 al 19, la oblación correspondiente a los sacrificios, o sea, la ofrenda que tenían que hacer a la hora de presentar sus sacrificios, las primicias del pan, la expiación de las faltas de inadvertencia, o sea, había errores que podían cometer, digamos, lo que sería ahora nosotros pecados por accidente, ¿no? O sea, por imprudencia, puede decirse aquí, por inadvertencia, o sea, que no es un pecado o una falta que ellos hubiesen premeditado, sino que, pues bueno, se dio el caso y había la forma de expiar esas culpas, lo que ahora no podríamos decir nosotros pecados veniales, ¿verdad? Violación del sábado, o sea, ¿cómo tenían que ser sus ofrendas de expiación cuando violaban el sábado? ¿Se acuerdan que el famoso sábado, que no se tenía que trabajar, que no se tenía que, bueno, ni encender el fuego? Dice, los flecos de los vestidos de los sacerdotes, o sea, de qué medida tenían que ser, bueno, una serie de cosas, pero súper detalladas. Rebelión de Coré, Datán y Abirón. La rebelión de unas personas dentro del mismo grupo de los judíos que se rebelan porque, pues como que ellos empiezan a ver de por qué tiene que estar mandando siempre fulano. ¿Por qué no podemos nosotros así como hacer una votación? Porque también nosotros queremos mandar, ¿no? Entonces, ¿cómo son castigados luego? Dice, luego ya habiendo quitado esa parte, luego sigue los incensarios. ¿Cómo tenían que ser los incensarios con los que estaban haciendo las ofrendas, elevando las oraciones o incensando la tienda del encuentro? Intercesión de Aarón, o sea, cómo es que Aarón intercede y él es el que digamos que obtiene el sacerdocio, por así decirlo, dentro de lo que es las primeras comunidades. Bueno, no comunidades, porque todavía no eran comunidades religiosas, dentro de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, sino dentro de lo que es en la época judaica antes de la venida de Jesucristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Función expiatoria, dice la rama de Aarón. Como habían estado peleando estos señores Coré, Datán y Abirón, que ellos querían mandar, ¿qué es lo que hace Moisés para ver quién es el que tiene que ser el sacerdote? Entonces dice que toma los callados de todas estas personas y de los jefes de las tribus, y las pone ahí en la tienda del encuentro y hacen oración, ayuno y todo. Y entonces después dice que al día siguiente van a quitar los callados y se encuentran que el callado de Aarón es el que ya le habían nacido retoños, capullos y ya tenían, cuando eran los callados, o sea, varas duras y secas que ellos utilizaban como bastón, ¿verdad? Bueno, pues entonces el de Aarón ya estaba florecido, por eso él es el que se convierte en el primer sacerdote. ¿Se recuerdan que cuando Jesús es sacerdote, así dicen, al estilo de Melquisedec? Bueno, porque Melquisedec venía heredando o sea, se van heredando los cargos, pero siempre deben de guardar ciertas características. En este caso es algo como lo que le sucedió a Aarón. Dice, él obtiene el grado sacerdotal después de esta prueba que dicen, es decisión de Yahvé.
Dice, funciones expiatorias del sacerdocio, derechos de los sacerdotes, derechos de los levitas, los diezmos, las cenizas de la vaca roja, casos de la impureza y el ritual de las aguas lustrales. Fíjense que esto de que dice derecho de los sacerdotes y derecho de los levitas, inclusive nos va a hablar de que cuando ellos hacían las ofrendas en el templo de los animales que mataban, o sea, qué parte le tocaba al sacerdote de esas ofrendas que iban a hacer las personas en expiación de culpas o simplemente ofrendas a Yahvé, qué le tocaba a ellos, a los sacerdotes, y qué es lo que tenían que devolverle a la persona, ¿verdad? Dice los diezmos. Se recuerdan que en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que tristemente ya ahora prácticamente no los cumple casi nadie, dice, estamos eso de pagar los diezmos. Anteriormente había así el mandamiento, pagar diezmos y primicias a la iglesia. Ahora ya nos lo cambiaron, ya nada más nos dicen ayudar a la iglesia en sus necesidades, pero en mi época todavía me enseñaron que decía, así era el mandamiento de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, estaba el mandamiento que decía pagar diezmos y primicias a la iglesia de Dios, porque con eso era con lo que solventaba sus necesidades la iglesia, ¿verdad? Pues ya fíjense desde dónde viene, desde el libro de Números, y lo va a reafirmar en Deuteronomio y todo por ahí. Las cenizas, bueno, estas son otras características que tienen por allí. Y ya empieza a hablar de los casos de impureza. ¿Qué es lo que ellos consideraban impuro? El ritual de las aguas lustrales, también las aguas de lluvia, en fin, todo este tipo de cosas. El censo. Entonces, del capítulo del 26 al 30, vuelve a hablarnos de todas las genealogías por el censo de la gente que ingresa a la tierra prometida. El censo de los levitas, porque también no solamente hacen el censo de toda la gente, sino también el censo de los sacerdotes que entran, o sea, los levitas. La herencia de las hijas. Fíjense que siempre hemos hablado de que la mujer en la época de los judíos, o bueno, en este periodo del Antiguo Testamento, la mujer prácticamente no contaba, no podía heredar, no podía pedir el divorcio, no podía, bueno, una serie de cosas. La mujer estaba eh, ahora sí que era tan olvidada, ¿sí? Por eso cuando Jesús llega es en quienes se aboca más, decimos en los olvidados, en los pobres, sí, que eran las mujeres y los niños, porque los niños hasta que ya se consideran adultos, ya es cuando tenían cierto valor, pero mientras son pequeñitos, no, o sea, no pensemos que era así como ahora que tenemos tan súper protegidos a los niños, ¿no? En esa época los niños y las mujeres eran así como que un poquito ciudadanos de segunda o de tercera, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de que si realmente hubieran seguido al pie de la letra lo que estaba escrito en el Pentateuco, las mujeres no estaban tan olvidadas, fíjense, pero de ahí que por eso Jesús cuando llega acusa mucho a los sacerdotes, ¿no? A los fariseos, a los levitas, a todos, va contra todos porque todos fueron desvirtuando de alguna manera esas leyes a conveniencia, que por eso a las mujeres están tan hechas a un lado, dado que aquí en el libro de Números está hablando de que las mujeres sí podían heredar, fíjense. Y sin en cambio después las mujeres ya no podían heredar. Una mujer viuda que no tuviera hijos varones que pudieran heredar, estaba condenada a mendigar si se moría el esposo, porque ella no podía heredar nada. La herencia pasaba al familiar masculino más cercano, ¿sí? Josué, jefe de la comunidad, ya nos va a hablar de cómo toma el mando Josué. Y luego dice, precisiones sobre los sacrificios, o sea, se va más al detalle de los sacrificios, de la perfección. Fíjense dentro de las precisiones de los sacrificios, vean lo que dice. Sacrificios cotidianos, sacrificios del sábado, la neomenia, ¿qué quiere decir? El novilunio, o sea, cómo se tenía que hacer el culto cuando eran las lunas nuevas, ¿no?
los ácimos, la fiesta de las semanas, la fiesta del gran clamor, el día de la expiación, la fiesta de las tiendas y leyes acerca de los votos. Entonces ya vieron como que casi todo es puro culto, culto, culto dentro de la iglesia. Hacíamos una observación, creo que en la clase pasada, o ya no sé si fue con ustedes o con otro grupo, que decíamos que nosotros, por ejemplo, en la actualidad tenemos una ley civil y una ley religiosa, ¿verdad? Y parte de ahorita los problemas que vive nuestro mundo actual es el hecho de que la ley de alguna manera se está imponiendo o pretende imponerse sobre las leyes religiosas, y entonces no hay, para nosotros como feligresía, nos cuesta como más trabajo poder llevar una vida cumpliendo ambas situaciones, ¿verdad? Y eso resulta un poco complicado. Aquí la observación es que en el caso de los judíos, ¿sí? Es un pueblo que para ellos no hay ley civil. Su ley civil era la ley religiosa. O sea que toda su vida está guiada y está alrededor no de una constitución que los rija como pueblo, sino de una ley religiosa que los reconoce como pueblo y que viven a través de esa. O sea, ellos no tienen conflictos con el hecho de decir, pues es que, por ejemplo, el gobierno dice que puede haber aborto. O sea, no, para ellos nada más es el mandamiento, el quinto mandamiento dice no matarás y no matas. Y me importa un cacahuate lo que diga la ley civil, ¿sí? Ni la tomo en cuenta, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son para ellos, es algo que nos cuesta a nosotros trabajo entender, ¿sí? Porque ellos, por ejemplo, nosotros para ir a la escuela, nosotros vamos a aprender con libros que emite el gobierno, ¿sí? Vamos a aprender a leer y escribir. Para los judíos, aprender a leer y escribir es a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, vean cómo es un pueblo muy especial, el pueblo elegido de Dios. Bueno, entonces aquí nos dice, la pregunta 4 dice, ¿de qué tratan? Y entonces ya yo les pongo como respuesta ahí, de las ordenanzas sobre los sacrificios y de los poderes de los sacerdotes y los levitas. Entonces ya vieron, porque todo lo que les leí es todo sobre los sacrificios y sobre los sacerdotes, ¿verdad? Entonces ya está aquí la respuesta. ¿De qué tratan? De las ordenanzas sobre los sacrificios y de los poderes de los sacerdotes y los levitas. ¿Qué géneros literarios y tradiciones encuentras? Encuentro el género mandato y litúrgico. ¿Por qué? Porque todo está dirigido al culto, a la liturgia, puede decirse, ¿sí? Y el género mandato porque los establece como lo que tienen que hacer. En determinadas circunstancias o situaciones, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces son mandatos. Luego dice, ¿cuáles son las tradiciones? Se encuentra la tradición sacerdotal y la tradición yavista. Luego nos vamos a la pregunta 6, dice, de Números del capítulo 13, versículos 1 al 14, al capítulo 38, del capítulo 13, versículo 1, al capítulo 14, versículo 38, menos el capítulo 13 del 4 al 15, porque ahí son puras genealogías, entonces esa parte no. Dice, lee y estudia este texto y compleméntalo. Dice, habla de la exploración de Canaán. O sea, si yo me voy al capítulo 13:1 de Números, me va a hablar de cómo Josué manda un grupo. Aquí dice, Yahvé dijo a Moisés, envía algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal, o sea que no escogió al azar, sino uno por tribu. Dice, porque todas las tribus tenían que entrar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, un representante por cada tribu tiene que ir en ese grupo que va a explorar
la tierra de Canaán para ver pues cómo está protegido, qué tipo de gente es la que vive, qué culto tienen, todo eso quiere Josué conocerlo para poder hacer pues un plan de cómo van a ingresar a ese lugar, ¿verdad? Entonces dice acá, para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, que sean todos príncipes entre ellos. O sea que tienen que ser jefes directos de cada una de las tribus. O sea, no podían mandar a cualquier servidor, o sea, tenían que ser jefes de cada tribu y que obviamente se les llama príncipes de las tribus porque eran herederos directos de los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, Moisés los envió según la orden de Yahvé desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Y entonces ahí es donde me dice aquí que esa parte no la lea, porque del 13:4 al 4, el 13 del 4 al 15, pues me pone hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, y así me hace puras genealogías. Dice, en el 16 me dice, estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país, pero a Osea, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Al enviarlos a explorar al país de Canaán, les dijo Moisés, dirigíos allá por el Negev y después subís a la montaña. Observad el país a ver qué tal es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Ved si el país en que viven es bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas. En una palabra, o sea, él quería saber todo, como un jefe militar que manda antes de que yo declare la guerra, pues primero tengo que saber con quiénes me voy a enfrentar, ¿verdad? Bueno, entonces ya cuando regresan esos enviados, aquí les comento, dice aquí, lee y estudia este texto y compleméntalo. Yo les puse una introducción, dice, habla de la exploración de Canaán y de que enviaron solamente a los jefes de las tribus, de la falsedad de información de algunos que son castigados por Yahvé y de cómo son castigados por no confiar en Yahvé y de cómo Dios, ante la intercesión de Moisés, se muestra misericordioso. ¿Qué pasó con ese grupo de personas que dijeron falsedades? Que llegaron y en su opinión les dio miedo, o sea, vieron que era un pueblo fuerte, que eran gentes que estaban adiestradas para la guerra. ¿Y qué pasó con esta gente? Tuvo miedo de decir, no, pues contra estos no vamos a poder, o sea, desconfían de que si Dios les dijo que esa es la tierra prometida y que Él los iba a hacer, que tomaran posesión de esa tierra, no tuvieron confianza en Dios. Entonces ellos vienen y para que no entren y Josué busque otro lado por donde se vayan, vienen y les dicen una bola de cosas que no eran ciertas. Dice, fíjense, al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra, fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán. Les hicieron una relación, dice, les contaron lo siguiente, fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que mana leche y miel, estos son sus productos, solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes, hasta hemos visto allí descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del Negev, los hititas, los amorreos y los jebuseos ocupan la montaña, los cananeos la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb cayó al pueblo delante de Moisés diciendo, subamos y conquistemos el país, sin duda podremos con él. Pero los hombres que le habían acompañado dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y seguro que eso mismo les parecíamos a ellos.
O sea, exageraron. Era un pueblo fuerte, era un pueblo guerrero, pero ellos no confiaron más que nada en Yahvé y en que Él los iba a ayudar a tomar posesión de esa tierra. Dice, se destaca que el pueblo se compromete con Yahvé. O sea, ¿cuál fue el objeto de todos estos capítulos que nos narra? Dice, se destaca que el pueblo se compromete con Yahvé por medio de sus representantes. O sea, es al decirles Moisés que tenía que ser un descendiente por tribu y de los más importantes, entonces está dando a entender que son ellos los que al ser representantes de su pueblo, de su tribu, ellos son los que se van a comprometer con Yahvé. Que el pueblo duda de Dios, o sea, también nos pone eso de manifiesto, que el pueblo duda de Dios y quiere regresar a Egipto y por este pecado debe de ser castigado. También nos manifiesta la intervención de Moisés que pide perdón para el pueblo y consigue que Dios permita que el pueblo subsista, porque después de que se mueren algunos, Moisés interviene y le pide misericordia a Dios para los demás, entonces ya no los extermina a todos aquellos que habían levantado falsos. Excepto aquellos que dudaron de Dios y dijeron mentiras, sobreviven solo los que creyeron en Yahvé. O sea, porque supuestamente ellos pensaron que iba a matar a todos, pero no, solamente a los que dijeron mentiras. Dios, y entonces llegan a la conclusión de que Dios es bondadoso. En la pregunta 7 dice, de Números 21, versículos del 4 a 9, lee este texto, compleméntalo y haz referencia con el Nuevo Testamento. A ver, ¿de qué hablan estas citas? Habla del pueblo que murmura contra Dios y Moisés, y por eso Dios manda serpientes muy venenosas que matan inmediatamente. Moisés pide perdón a Dios para el pueblo y Dios le manda hacer una serpiente de bronce que pondrá en un mástil en alto para que al ser mordidos, al verla, se salven. O sea, esto yo ya lo he comentado en otras lecciones que también por razones se refiere a esta situación. Entonces aquí inclusive yo les hacía el comentario que dice, aquí la Biblia nos dice que entonces le dice a Moisés, agarra de bronce, haz una serpiente igual a esas que están mordiendo y ponla en el mástil. Entonces muchos han representado eso que está el mástil y la serpiente está envuelta aquí. Pero aquí la situación es que si la serpiente hubiera estado envuelta acá y le dice, y ponla donde todos los que sean mordidos por la serpiente la puedan ver. Pero entonces ahora nosotros pensemos, si él tomó una lanza o una pértiga, un palo vamos a decir, y le pone la serpiente enroscada y la pone a una distancia que tiene que quedar en alto, por lo pronto tiene que quedar en alto donde todos la puedan ver. Si la pone abajo, pues va a haber muchos que no la van a alcanzar a ver, pero entonces la tiene que poner en alto. Entonces aquí ya nos está hablando de la prefiguración del Monte Calvario, porque la pone en una duna de arena, donde ahí pone la pértiga, y ahora decimos, si pone la serpiente enrollada, pues a lo lejos yo nada más voy a ver el palo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en lugar de que ponga yo la serpiente enroscada, pongo la serpiente en esta forma? Entonces ya la veo a distancia, ya veo la serpiente y entonces ya me voy a salvar. ¿Y qué es la prefiguración de esto que queda en esta forma? Pues ya me está dando la prefiguración de la cruz en el Monte Calvario, que también nos salva. ¿Sí? Entonces aquí yo les doy el comentario con relación al Nuevo Testamento que nos dice, en Juan 3:14 se hace referencia a este pasaje al levantar a Jesús en la cruz. O sea que en Juan 3:14 es donde nos dice, así como Moisés levantó la pértiga con la serpiente para que se salvaran todos los demás, así un hombre en la cruz, en el Monte Calvario, es motivo de salvación para todos nosotros. Dice, en el Antiguo Testamento fue una serpiente igual a las demás,
pero como era de bronce, pues no tenía veneno, ¿verdad? En el caso del Nuevo Testamento es un hombre igual a todos los hombres, porque Jesús es hombre, Dios y hombre, pero hombre como todos nosotros, igual a todos los demás, pero sin pecado. Así como esa serpiente de bronce no tenía veneno, Jesús no tenía pecado. En el Antiguo Testamento la serpiente sujeta al mástil en alto. En el Nuevo Testamento el que está sujeto a la cruz en alto es Cristo. En el Antiguo Testamento la serpiente sin veneno nos salvaba de morir a los judíos. En el Nuevo Testamento el hombre sin pecado salva a sus hermanos y los redime. Entonces, esa es la prefiguración de la cruz y de Cristo en la cruz, ¿sí? Bueno, son 45 minutos. Aquí vamos a suspender este video y les grabo ahorita el otro que sigue para que vaya, se los voy a mandar, perdónenme porque no pude mandarlos en tiempo, pero con calmita ustedes los van a poder ir viendo. Nos retiramos con una oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces con esto nos retiramos, terminamos lo que fue el equipo 2 y ahorita regreso con el equipo 3.